Permíteme hacerte una pregunta rápida. Si yo te digo que de un activo existen 100.000 millones de unidades, ¿qué es lo primero que piensas? Que hay demasiado, que la oferta es infinita, que ese activo no puede ser escaso. Eso es exactamente lo que piensa la mayoría de las personas sobre XRP. Esa suposición tan obvia, tan lógica, tan razonable, es precisamente lo que va a hacer que la mayoría de inversores se pierda lo que está pasando ahora mismo con XRP en los mercados institucionales. Porque la pregunta correcta no es cuántos XRP existen. La pregunta correcta es cuántos XRP puede realmente comprar el mercado hoy. Y esos dos números son completamente diferentes. Soy Bernardo Bermúdez y llevo más de 21 años como broker de renta fija en mercados de capitales institucionales. He visto bonos corporativos, deuda soberana, repos colaterales, todos los mecanismos que mueven el capital real a escala global. Y también he aprendido sobre cripto y por eso estoy acá. Y lo que está ocurriendo con la oferta de XRP en ese momento es algo que reconozco perfectamente desde los mercados de renta fija global y que casi nadie en el espacio cripto hispano ha explicado correctamente. Hoy lo vamos a corregir con datos, con la matemática y con el ángulo que le falta a todos para entender por qué el mercado de XRP puede estar completamente desconectado de su valor real como infraestructura. Antes de hablar de XRP específicamente, necesito establecer un marco conceptual que vas a usar el resto de tu vida como inversionista cripto. Hay una diferencia fundamental entre oferta total y oferta asequible. La oferta total es el número que aparece en CoinMarketCap. Es el número que todo el mundo cita. Es el número que hace que mucha gente descarte a XRP antes de profundizar. La oferta asequible es el número que realmente determina el precio. Es la porción de ese activo que está disponible para ser comprada en el mercado en un momento dado. Te voy a dar un ejemplo que viene del mundo de la renta fija, porque es donde esto se entiende con mucha más claridad. El Tesoro de los Estados Unidos tiene aproximadamente 39 trillones en deuda emitida. Esa es la oferta total. Pero en cualquier momento dado, solo una fracción de esa deuda está disponible para negociarse en el mercado secundario. ¿Por qué? Porque una gran parte está bloqueada en repos overnight entre los bancos. Otra posición está en el balance de la Fed como colateral de sus operaciones. Otra está bloqueada en fondos de pensiones que la compraron para mantenerle hasta el vencimiento. Y otra está en las reservas de los bancos centrales extranjeros como activo de reserva. No salen a venderlas. La liquidez real del mercado de treasuries es una fracción del total emitido. Y esto es precisamente lo que regula el precio y las tasas en cualquier momento. XRP está siguiendo exactamente el mismo patrón, solo que ocurriendo en tiempo real y a una velocidad que el mercado todavía no ha apreciado. Ahora vamos a los datos, porque esto no es especulación. Hay números que podemos verificar realmente. Y quiero que analicemos contigo cuál es la caída en los exchanges. En octubre del 2025 los exchanges centralizados tenían aproximadamente 4.000 millones de XRP disponibles para negociar. Para diciembre del 2025 ese número había caído a alrededor de 1.600 millones, el nivel más bajo desde el 2018. Y en febrero del 2026 solo salieron 7.000 millones de XRP adicionales de exchanges. Detente un segundo en eso. En un solo mes, 7.000 millones de XRP salieron de los order books de los exchanges. La pregunta obvia es, ¿a dónde se fueron? Los ETF de XRP aprobados en los Estados Unidos han acumulado más de 2.5 billones de dólares en activos bajo gestión desde su lanzamiento. Ese XRP no está en Coinbase, ni en Binance, ni en BitGet. Está en custodia institucional. Coinbase Custody o BitGo o cualquiera de esas plataformas que tienen custodia y no va a regresar al mercado abierto. Cada dólar que entra en un ETF de XRP retira tokens de circulación de manera indefinida mientras que el inversor mantenga su posición. Los ETFs no hacen day trading. Los ETFs compran y los guardan. Y esto es importante.
Los ETF de XRP en sus primeros meses de operación están siguiendo un patrón de acumulación que recuerda a los ETFs de Bitcoin en su fase temprana, antes de que el precio de Bitcoin se ajustara a reflejar esa demanda institucional. Estamos en esa fase con XRP. Ahora vamos a ver cuál es el destino número 2, que es Ripple Prime y el DTCC, que es el ángulo que nadie ha explicado en español realmente. Aquí viene la parte que me diferencia de todos los demás analistas que has visto sobre este tema y viene directamente de mi experiencia en lo que he trabajado toda la vida, en renta fija institucional. El 2 de marzo del 2026, Ripple Prime apareció en el directorio del NSCC, el National Securities Clearing Corporation, que es la subsidiaria del DTCC, que maneja la liquidación de prácticamente todas las acciones y bonos negociados en los Estados Unidos. La mayoría de la gente reportó esto como una noticia positiva para Ripple, pero eso se queda completamente corto. Cuando un broker o dealer o broker-dealer o una firma financiera entra en el NSCC, tiene que depositar un colateral. Eso no es opcional, es un requisito regulatorio. Ese colateral puede ser cash, pueden ser treasuries o activos aprobados por el DTCC para ese propósito. Y aquí viene la parte que tiene implicaciones enormes para la oferta de XRP. Si el DTCC acepta a XRP o RLUSD como colateral válido dentro de sus operaciones de clearing, algo que sigue desarrollándose y para lo que ya hay infraestructura técnica en su lugar, ese XRP no está disponible para el mercado. Está bloqueado en la estructura de garantías del sistema de liquidación más grande de todo el mundo. ¿Sabes cómo funciona esto en renta fija? Cuando usas un bono del tesoro como colateral en una operación de repo, ese bono no está disponible en el mercado secundario durante la vigencia de ese repo. Está bloqueado. Técnicamente existe, pero el mercado no puede acceder a él, no lo pueden negociar. Eso es exactamente lo que está comenzando a ocurrir con XRP a medida que se integra en la infraestructura de clearing. El XRP que entra en esa estructura sale del mercado líquido, quizás para siempre, mientras esa infraestructura permanezca operativa. Ahora vamos a ver cuál es el destino número 3, que es el ODL. El XRP que trabaja pero no se vende. On Demand Liquidity es el caso de uso que Ripple lleva años construyendo. Usar XRP como activo puente para pagos transfronterizos en tiempo real. Aquí hay una mecánica que mucha gente no entiende correctamente. En ODL, el XRP se compra en el origen, se transmite y se vende en el destino. Todo en cuestión de segundos. Pareciera que eso no retira el XRP del mercado, pero hay un efecto secundario que sí lo hace. Los market makers que facilitan estas transacciones necesitan mantener inventario de XRP en ambos extremos del corredor. Ese inventario no se negocia, es capital de trabajo que permanece inmovilizado mientras el corredor está activo. A medida que el volumen ODL crece y los reportes de Ripple indican que el crecimiento de corredores ha sido del 40% de crecimiento interanual, más XRP queda inmovilizado en el inventario de market makers, silenciosamente, sin que nadie lo vea en los datos de los exchanges. Miremos cuál es el destino número 4, que es el Institutional Lending o el Long Term Holders. ¿Qué significa esto? Los préstamos institucionales y los tenedores de XRP en el largo plazo. El cuarto destino es el más silencioso. Los holders institucionales y de largo plazo que han acumulado XRP en el contexto de la aprobación de los ETFs y los desarrollos de TCC no están vendiendo. Están esperando el repriceo. Los datos on-chain muestran que el porcentaje de XRP que no ha movido en más de un año es a niveles históricamente altos. Eso no es un indicador de mercado dormido, es un indicador de convicción estructural. Quiero darte una analogía que viene del mundo en el que yo he trabajado durante años. Una que creo que es más precisa que cualquier otra que hayas escuchado sobre este tema. En el mercado de renta fija existe una operación llamada repo, que significa Repurchase Agreement o acuerdo de recompra. Funciona así: el banco A tiene bonos del tesoro que no quiere vender pero necesita dinero a corto plazo. Le vende sus bonos, entre comillas, al banco B con un acuerdo de recomprarlos al día siguiente. El banco B recibe los bonos como colateral, el banco A recibe el efectivo.
Durante ese periodo, aunque sean 24 horas o 48 horas, esos bonos del Tesoro no están en el mercado. Técnicamente existen, ahí están. Están en el balance del Banco B, pero no puedes comprarlos. Él tampoco los puede negociar. Ahora imagina que en lugar de repos a 24 horas, el colateral es bloqueado por meses o por años, y que en lugar de bonos del Tesoro, el activo bloqueado fuera XRP. Eso es lo que está comenzando a ocurrir. Los ETFs son repos permanentes. El clearing del DTCC es un repo estructural. El inventario de L es un repo operativo. Y a diferencia de los bonos del Tesoro, de los que el gobierno puede emitir más a voluntad, la oferta de XRP está matemáticamente limitada. Este es el punto que los análisis de precio convencionales no capturan. No estamos hablando de demanda especulativa empujando en precio. Estamos hablando de una demanda estructural, institucional, que está retirando oferta del mercado de manera permanente, con el mismo mecanismo que lleva décadas funcionando en el mercado de la renta fija. Ahora voy a hacer algo que la mayoría de los canales de cripto no hacen. Voy a presentarte los argumentos en contra de esta tesis. Porque si solo te cuento la parte de soporte que soporta esa narrativa, no te estoy dando un análisis, te estoy dando propaganda. Vamos a ver cuál es el contraargumento número 1. El escrow mensual de Ripple. Todos los meses, Ripple libera 1.000 millones de XRP de sus cuentas de escrow. Solo rebloquea entre 600 y 800 millones de XRP. Eso significa que entre 200 y 400 millones de XRP nuevos entran en circulación cada mes al mercado. Being Crypto publicó en enero del 2026 que las caídas en reservas de exchanges no se traducen automáticamente en presión de precio o rally sostenido. Tienen razón en plantear esa duda. Si los inflows institucionales no absorben esa emisión mensual, la tesis del supply shock se debilita considerablemente. La pregunta no es si el supply está cayendo. Los datos son claros de que sí. La pregunta es si la velocidad de absorción institucional supera la velocidad de liberación del escrow. Vamos por el contraargumento número 2. La demanda real no está aprobada todavía. Los ETFs de XRP tienen 2.5 billones de dólares en AUMs. Eso suena enorme, pero los ETFs de Bitcoin alcanzaron 50 billones en AUMs en su primer año. La diferencia de escala importa. Si los inflows de ETFs se desaceleran por tasas altas, por macro adverso, por rotación hacia activos de menor riesgo, la presión institucional compradora disminuye sin que la oferta haya caído lo suficiente para crear escasez real. Ahí te lo dejo. El contraargumento número 3 es que el DTCC aún no ha confirmado a XRP como colateral. Ripple Prime está en el directorio de NSCC. Eso es ya un hecho. Pero que el DTCC acepte XRP o RLUSD como colateral en sus operaciones de clearing es un paso adicional que no ha ocurrido de manera confirmada y pública todavía. Estoy describiendo la dirección del sistema, no el estado actual, y hay diferencia entre ambos. ¿Por qué te cuento esto? Porque tu credibilidad como inversor depende de que entiendas la diferencia entre una tesis y un hecho confirmado. La tesis del supply shock es sólida y está respaldada por datos verificables, pero tiene condiciones que tienen que cumplirse para que el repricing ocurra. Eso no invalida la tesis, la hace más precisa. Vamos a hacer los números, no predicciones de precio, matemática de oferta y de demanda. Vamos a ver cuál es la oferta accesible hoy. XRP en exchanges centralizados tiene aproximadamente 1.600 a 1.800 millones. Esto representa menos del 2% de la oferta total de 100 billones. Miren, todo el video habla de billones, pero son términos que serían más 1.000 millones que billones. Esto por haber hecho un análisis con términos en inglés que no lo terminé de comprender y traducir al español. Tengan mucho cuidado con esto, ¿vale? Presión compradora mensual estimada sería que los ETFs de XRP, si mantienen el ritmo de inflows de los primeros meses entre 200 y 400 millones de XRP absorbidos por mes, con un ODL que crece, con corredores creciendo 40% interanual, inventario de market makers estimado en crecimiento de entre 50 y 100 millones de XRP por mes. Ripple Prime también, con todo el tema de clearing, la cifra no confirmada públicamente y pues ahí no la termino incluyendo en la matemática. Ahora veamos cuál es la emisión mensual del escrow. Normalmente son entre 200 y 400 millones de XRP netos que entran realmente en circulación mensualmente. El rango se solapa. En el escenario conservador la absorción apenas supera la emisión. En el escenario optimista
la absorción supera la emisión en 2:1. Pero aquí está la variable que cambia todo el análisis. Los ETFs no son lineales. Cuando hay un catalizador, un evento institucional, una noticia regulatoria, un movimiento de precio, los inflows se aceleran de manera no lineal. Se van a la luna. Si un solo gran asset manager decide agregar XRP a sus ETFs de activos alternativos, puede absorber semanas de emisión del escrow en una sola transacción. Eso es lo que ocurrió con los ETFs de Bitcoin y es precisamente lo que hace que los supply shock no se vean venir hasta que ya ocurrieran. En renta fija, cuando el mercado de repos se aprieta, cuando hay escasez de colateral de calidad, las tasas de ese colateral caen porque todo el mundo lo quiere y nadie lo vende. El precio sube porque la demanda estructural supera toda la oferta que está disponible. XRP está siguiendo la misma mecánica, en cámara lenta, silenciosamente, hasta que no lo sea. La pregunta que yo me hago y la que te invito a ti a hacerte no es ¿a cuánto va a llegar el precio de XRP? La pregunta correcta es ¿en qué punto de la curva de absorción institucional estamos? Porque si estamos en la fase inicial de absorción, donde los inflows son reales pero el precio todavía no se lo refleja, entonces el ajuste no es gradual. Los supply shocks en activos de infraestructura no son graduales, son no eventos durante meses y luego el mercado los pricea todos a la vez. Yo personalmente lo vi en los bonos corporativos en el 2010, lo vi en el mercado de repos post-crisis del 2008 y lo estoy viendo formarse aquí con XRP. El próximo video voy a tomar estos datos y los voy a aplicar a un análisis específico. ¿Qué ocurre con el precio de XRP cuando el DTCC lanza su servicio de tokenización en octubre del 2026 y Ripple ya esté adentro? Voy a hacer la matemática de cuánto colateral institucional puede requerir esa infraestructura y qué significa para la oferta accesible. Si quieres entender eso antes de que ocurra, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Yo, como saben, no publico todos los días, publico cuando realmente tengo algo que vale la pena analizar con ustedes. Acuérdense que tengo mi Telegram de CryptoBernie para análisis en tiempo real. Los invito a que me acompañen ahí. Nada de lo que digo aquí es asesoría financiera. Soy al final un analista compartiendo una perspectiva y la decisión de inversión siempre es tuya. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao.